Bienvenidos nuevamente a Orígenes, este programa que realizamos desde el pregrado y astronomía de la Universidad de Antioquia y en el cual pues buscamos dar a conocer a los colombianos y colombianas que se encuentran alrededor del mundo haciendo astrofísica, investigación, ciencia en general. Hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Juan Camilo Guevara y pues vamos a conocer un poco más acerca de Juan y de su trabajo. Juan Camilo, bienvenido. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, pues cuéntanos un poco, tú, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres originalmente en Colombia? Bueno, solía tener algunos amigos que decían que yo respondía a eso dependiendo de quién me preguntara, porque, porque yo nací en Duitama, Boyacá, y la mayoría de mi familia es de la zona, pero yo crecí en un pueblo del llano, de un municipio que se llama Paz de Ariporo, en Casanare. Paz de Ariporo en Casanare. Sí, Wow, o sea, y estudiaste tu escuela y sí, tu colegio mi, allá. mi escuela, mi colegio, hasta que me fui a la universidad. ¿Y a dónde te fuiste a la universidad? En la Nacional estudié física. Tú estudiaste física nacional en Bogotá. Sí, en Bogotá. Excelente. Oye, y no es un cambio muy drástico, digamos, desde Casanare hasta Bogotá. Pues imagínate, yo tenía 16 años cuando empecé la universidad. Wow. Y sí, fue un cambio difícil al principio, pues el pueblo es pequeño, el pueblo de donde yo soy tendrá que unos 20 5 o mil 6, habitantes, bueno, 20.000 ya es grandecito. pero en total, incluyendo la zona rural. Es el segundo municipio más grande de Colombia en extensión. Oh, claro, porque está Eh, en los llanos. exacto, Es muy rural. entonces hay una parte rural bastante importante. Increíble. Bueno, entonces te fuiste a Bogotá a estudiar física en la Nacional. Sí. Pero tu idea siempre fue ser astrónomo, fue ser físico. ¿De dónde te surgió, digamos, ese espíritu científico desde los llanos orientales? Bueno, pues la verdad fue una decisión que tomé cuando estaba en décimo, en el bachillerato, porque me gustaba la clase, me gustaba hacerme preguntas, me gustaba mirar al cielo, porque allá hay un cielo muy bueno, Claro, me ¿sí? imagino. No, yo he estado en Puerto Carreño y Ujú. una de las mejores vistas de la Vía Láctea que he tenido a simple vista Sí, ha sí, sido en los llanos. cuando yo era niño, pues en esa época uno salía a jugar con los amigos en la calle, ¿no? Fútbol o lo que fuera. Y a veces simplemente nos acostábamos en el andén de las casas y mirábamos a mirar el cielo y hablar cosas que hablan los pelados. Y recuerdo que de esa época nos hacíamos la pregunta de por qué habían unas luces que se movían, pero no sabíamos que eran satélites. Exacto. Genial. Y sí, estuvo. Entonces, esa fue la motivación. Eso me llevó a buscar un documental que tal vez mucha gente conoce que se llama El Universo Mecánico. Sí, el de Brian Greene. Sí, Pues de hecho está el libro que es una maravilla. bueno, el Ah, libro no, no. espérate, no. El universo elegante es el de Brian Greene. El universo mecánico es de Newton, es de mecánica newtoniana. Sí, entonces diría que ese me encontró a mí y de ahí pasé también al Universo Elegante y entonces pues quedé encantado con eso y me obsesioné y dije, no, pues toca mirar dónde estudiamos física y solamente contemplaba la opción de Bogotá. Y bueno, afortunadamente pasé en la Nacho, como le decimos cariñosamente, y ahí empecé todo. Bueno, ¿y qué tal te fue en la Nacional estudiando física? Fue duro porque, y creo que es un problema general en Colombia, el nivel de escolaridad después de la educación básica y media es muy diferente dependiendo de dónde vengan las personas. Claro, pues yo pensando en tú saliste de un En, colegio en los llanos orientales, seguramente digamos que la diferencia al llegar a la Universidad Nacional. sí, entonces, digamos, yo tenía varios compañeros que ellos ya sabían muchas cosas y yo era malísimo en matemáticas. Yo en el colegio era el mejor, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que era de los peores. Pero era de los peores por la falta de conocimiento, no porque no Sí, tuviera, no digamos, porque no entre tuvieras la comillas. capacidad, Exacto. sencillamente porque eran cosas que nunca te habían enseñado. Entonces los primeros tal vez 3 o 4 semestres fueron bien duros para mí
porque empecé a ver a los compañeros con los que entré ir avanzando mientras yo me iba quedando. Ujú. Y, y en algún momento de eso hasta exploré otras carreras pensando en cambiarme. Eh, Wow. pero bueno, al final todo salió bien. Bueno, finalmente sí, lo lograste y saliste graduado de la Universidad Nacional en Física. Bueno, y terminaste Física en la Nacional, ¿y qué hiciste? Bueno, en ese momento no sabía qué hacer. Me dio una crisis, no sé si le da a todo el mundo, pero me dio una crisis de esas porque, bueno, tengo que decir, además de la física y de la ciencia, siempre me ha interesado como mucho la política y las ciencias sociales. Excelente. Entonces, en algún momento estuve leyendo un montón de cosas y en ese momento decía, pero ¿será que me quedo en la ciencia si no es lo que yo creía? Porque ya en ese momento uno se da cuenta de que hay, como dirían coloquialmente, roscas, de que grupos, digamos, en el norte global acaparan toda la información, que el sur global es un poco invisibilizado, que digamos, no son transversales las formas de diálogo entre diferentes científicos, que a veces la ciencia se mueve más no por el deseo de saber, sino por lo que de pronto grandes empresas necesitan y ese tipo de cosas. Entonces yo estaba como pensando mejor dejarla, pero tampoco tenía muchas opciones. Pero además, pues no es mucho la diferencia con la política, Juan, ¿o sí? No, claro, lo que pasa es que desde la política uno cuando está más joven, uno tiene como ese pensamiento utópico de que si Sí, uno se mete en eso, puede cambiar las cosas. somos muy idealistas. Y se puede, pero no es tan fácil como uno cree en el momento. Sí, claro. Entonces, pues nada, me inscribí a la maestría en astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional, ahí en la Nacional, y Sí, empecé a hacer la maestría en astronomía, justo después de que terminé. Además, excelente. al final de mi pregrado ya había visto varias materias de maestría. Ah, maravilloso. ¿Y con Eh, quién trabajaste en el observatorio? Yo soy la primera promoción de la maestría. sí, Sí. Bueno, ¿eso en qué año fue? por eso ya no me recuerdas, pero No, yo yo soy, seguramente está en el colegio todavía, o quién claro, yo sabe, soy la primera promoción de la maestría del observatorio. Trabajé con José Robel en cosmología. con el profe Robin. Yo trabajé con el profe Benjamín Ah, qué Calvo. maravilla. En astrofísica estelar. No, en ese momento, como por allá para el 2012, el profe Benjamín empezó un grupo de física solar Ah, claro, con Santiago. con el profe Santiago. Y entonces, en ese momento de mi pregrado, yo estaba como explorando cosas. Y porque cuando yo entré a estudiar física, después de haber visto estos documentales, yo tenía en la cabeza que yo quería hacer física de partículas. Ah, ok. Y bueno, durante la carrera pues conocí más cosas, exploré algunas cosas de física cuántica, y fui a uno de los seminarios del grupo de Solar y me gustó y terminé quedándome ahí. Excelente. Entonces, a trabajar con el profe Benjamín en física solar. ¿Y cuándo Sí, terminaste la maestría en el observatorio? eso fue en el 2017, creo. Ah, ok, hace ya un ratico. Bueno, Juan, ¿y en este momento dónde estás? Ahorita estoy en Oslo, en Noruega. Oh, frío. Ya está empezando a hacer un poco de frío, sí. Eh, estoy por aquí, acabo de terminar mi doctorado en astrofísica. Excelente. ¿Y seguiste trabajando en astronomía solar? Sí, sí, sí. Digamos, después de que terminé la maestría, trabajé un tiempo en un programa de Colciencias administrado por la Universidad Pedagógica Nacional, se llama Ondas, Ah, y fuiste asesor de ondas también. fui asesor de Ondas. Entonces lo que hacíamos era en colegios públicos de Bogotá. Yo estaba asesorando varios semilleros de investigación de estudiantes en astronomía. Excelente. Entonces ahí estuve un tiempo y después me fui a Estados Unidos con una figura, no recuerdo cómo se llama exactamente, algo así como un researcher scholar o algo así. Y estuve trabajando ahí por 9 meses en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley. Ahí estuve haciendo varios proyectos y cuando estaba allá fue que abrieron la posición aquí en Oslo y yo había trabajado mi pregrado y mi maestría en radioastronomía. Entonces, la posición de aquí era para trabajar con ALMA,
con datos Ah, de excelente. Alma y yo dije, bueno, mi perfil aplica, mandé papeles y me contrataron. Excelente, excelente, Juan. Entonces, acabas de sustentar, me dijiste, doctorado, pero no, hace ya un ratico, ¿no? No, hace 2 semanas. Hace 2 semanas, estamos Sí, estrenando doctor. sí, Increíble. sí, sí. Maravilloso. No, pues acabas de graduarte. ¿Cuánto tiempo llevas en Oslo entonces? 4 años. 4 años. 4 años. Y te tocó toda la pandemia en pleno doctorado en Oslo. Sí, sí, eso fue una embarrada porque es parte muy importante es hacer lo que llaman el networking, como se dice en español, las colaboraciones y Sí, la eso. colaboración. Y claro, en pandemia asistiendo a conferencias online, eso no es lo Claro. mismo. Sí, no es lo mismo, efectivamente. Y me imagino que también hace rato que no vienes a Colombia, ¿sí? Fui a finales del 2021. Ah, o sea, el año pasado Ah, el año pasado, alcanzaste. sí, no, es que ya. No, pero después de pandemia, o sea, posiblemente estuviste 3 años en Oslo sin venir por aquí, Yo casi. la última vez que había ido a Colombia fue en el 2018, cuando estaba en Estados Unidos. Imagínate, 3 años Tres por años sin ir. fuera. Y Sí. tus padres, tu familia. Bueno, afortunadamente ellos vinieron a visitarme en el 2019, justo antes de la pandemia. Ah, ok. ¿Y Entonces nos habíamos visto. cómo está compuesta tu familia? O sea, aquí en Colombia, ¿quién se quedó? Están mis papás y mi hermano. Ok, ¿y ellos viven todavía en el Casanare o están en Bogotá? Mis papás sí viven allá, mi hermano no, ya hizo su vida aparte también. Ya ellos Mayor ya que están tú. solos. No, él es Sí. menor, él es Ok. menor. ¿Y has vuelto al Casanare, no? Sí, claro, cuando voy a Colombia, es mi casa, cuando voy a Sí. Colombia tengo que ir allá, Bueno, ¿qué es sí o lo, sí. qué es lo que más extrañas, además del calorcito de los llanos orientales comparado con Oslo? ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia, Juan? Yo creo que la respuesta siempre es la misma, la comida. La comida, efectivamente. Sí, la mamona. La mamona, sí, uy, sí, una carnecita, qué rico. Bueno, Juan, tú acabas de terminar tu doctorado en Oslo. ¿Qué estás vislumbrando? ¿Qué ves como para tu futuro inmediato? Bueno, eso es algo que estoy decidiendo. Estoy pensando, tengo varias posiciones de postdoc vistas que cierran postulaciones como en un mes, entonces las estoy preparando. Pero también estoy contemplando el de pronto intentarlo en la industria. Ok, sí, hay muchas opciones para los científicos con una buena formación en computación, en programación, Ujú. en manejo de datos, sí, y en resolución de problemas. Los físicos y los astrónomos estamos dedicados todo el tiempo a resolver problemas, entonces siempre es un buen espacio la industria, y nos reciben bien a los matemáticos, a los físicos, a los astrónomos, se les recibe bien en la industria. Juan, como para ir cerrando, porque además pues obviamente te vamos a escuchar en Orígenes, ya digamos dentro de tu conferencia, ¿tú qué le dirías a estos muchachos que estudian en un pueblito en los llanos orientales o en la costa atlántica o en el, no sé, en el Putumayo? ¿Es fácil llegar a Oslo y hacer un doctorado en astrofísica? ¿O qué es lo que se requiere de pronto? ¿Cuál fue la diferencia contigo? Bueno, la diferencia es que siempre tuve el apoyo de mi familia y ellos Ok. siempre me inculcaron el estudiar, ¿sí? Entonces, digamos, yo soy consciente de que hago parte de una parte de la sociedad que es un poco más privilegiada que las otras. Eh, entonces, pues yo no diría que fue fácil, pero tuve ventaja sobre la ventaja que tienen otros. Entonces, pero igual yo creo que es posible porque igual tuve compañeros y compañeras que con peores condiciones económicas lo lograron y también están de pronto empezando sus doctorados o ya terminados en algunos lugares del mundo, ¿sí? Entonces yo creo que Colombia tiene algo bueno y es que la educación a nivel de pregrado es excelente. Sí, Entonces, tenemos buenas universidades, definitivamente es muy consistente esa,
digamos, esa ventaja que tienen, por ejemplo, los físicos de las universidades públicas en Colombia, de la UIS, del Valle, de la Nacional, de la de Antioquia, en realidad salen muy bien formados, digamos, con muy buenas bases matemáticas, teóricas, Sí, etcétera, etcétera. sí, es algo generalizado que también he hablado con otros colegas. Digamos, yo nunca me he sentido como que aquí saben más o eso, en términos teóricos. Entonces, eso es algo bueno, entonces eso no debería ser una limitante. Y lo que diría es, si ya se deciden por ir a una carrera de ciencias, ya sea física, química, lo que sea, eh, digamos, hay que tener un poco en mente que en los tiempos modernos no es fácil encontrar estabilidad dentro del mundo académico. Entonces, pero, y es algo que yo no sabía cuando entré a estudiar física, también se abren un montón de oportunidades en la empresa privada, en la industria, en el sector público, donde tal vez uno no vaya a aplicar, digamos, la termodinámica o la física cuántica que aprendió en la universidad, pero que va a aplicar sus conocimientos referentes a, como ya dijiste, programación o resolución de problemas, etcétera, A y resolver otros problemas. se abre un mundo de oportunidades. Entonces yo creo que vale mucho la pena y lo único es hay que estar pendiente y postularse a donde sea que salga. Mi mamá dice la peor diligencia es la que no se hace Exactamente. y yo creo que tiene razón en eso. Bueno, pues Juan, qué gusto y qué placer tenerte aquí con nosotros en Orígenes. Esperamos obviamente tu conferencia muy pronto y bueno, a ustedes recordarles que este es el espacio para que conozcamos a colombianos y colombianas que se encuentran alrededor del mundo haciendo ciencia, digámoslo así, en nuestro nombre. Juan, muchas gracias por estar en No, Orígenes. muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, hasta luego, gracias a todos. Chao.